La sublime gracia, episodio 60. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Muchos saludos, amigos, y bienvenidos a nuestro podcast devocional de hoy. ¿Sabías que eres un bendecido por la bondad de Dios? En este podcast devocional de hoy queremos mostrarle claramente cómo es que nosotros somos bendecidos por la bondad de Dios y no por nuestra bondad y fidelidad. En Éxodo capítulo 16, versículos 11 y 12 leemos: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hace muchos años, compartiendo la palabra con un grupo de amigos, nos dimos cuenta que antes de que se diera la ley, ninguno de los hijos de Israel había muerto. Cuando salieron de la esclavitud de Egipto por el desierto, aunque murmuraron y se quejaron del liderazgo designado por Dios, Moisés, ninguno de ellos murió. Esta es una imagen de gracia pura. Nunca había oído a nadie enseñar esto antes o leerlo en ningún libro. Así que rápidamente nos fuimos a las páginas de la Biblia y de hecho no pudimos encontrar a nadie que haya muerto antes que se diera la ley. Vivir bajo la gracia significa que todas las bendiciones y provisiones de Dios que recibimos dependen de la bondad de Dios y no de nuestra obediencia. Ahora, Dios había librado a los hijos de Israel de toda una vida de esclavitud, realizando grandes señales y prodigios. Pero cuando ellos se encontraron atrapados entre los egipcios y el Mar Rojo, recordemos, el ejército egipcio avanzaba. Ellos se quejaron a Moisés diciendo: no habían sepulcros en Egipto. ¿Por qué nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Esto tú lo puedes leer en Éxodo 14:11. ¡Qué audacia! Y sin embargo, le pregunto, ¿castigó Dios a los que murmuraron en ese entonces? La respuesta es no. Lee toda la historia. No castigó a ninguno. De hecho, Él salvó a los israelitas espectacularmente, abriendo el Mar Rojo para que pasaran por lo seco. Así ellos escaparon de sus perseguidores que se estaban acercando a ellos. Después de cruzar al otro lado del Mar Rojo, continuaron murmurando una y otra vez. Y a pesar de las milagrosas provisiones de Dios, de su amable protección, en un lugar llamado Mara, se quejaron de que las aguas eran amargas y Dios hizo las aguas dulces y refrescantes para ellos. Éxodo 15, 23 al 25. Entonces, cuando no tenían comida, se quejaron de nuevo. Se quejaron contra Moisés, contra Dios, contra todo, diciendo: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. Y ellos recordaban cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y decían: pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre y para matar a toda esta multitud. Éxodo 16:3. Sus palabras ingratas fueron dirigidas no solo a Moisés, sino también a Dios. Pregunto, ¿acaso Dios lanzó fuego y azufre sobre ellos? La respuesta es no. Todo lo contrario, llovió el pan del cielo para alimentarlos, el maná. Era como si cada nueva murmuración produjera nuevas demostraciones de la bondad de Dios. ¿Sabes por qué? Es porque todos estos eventos ocurrieron antes de que los 10 mandamientos de la ley de Dios fueran dados. Escúcheme bien, antes de que la ley fuese dada a los hijos de Israel, ellos vivieron bajo la gracia,
favor inmerecido. Vivir bajo la gracia significa que todas las bendiciones y provisiones que se reciben dependen de la bondad de Dios y no de la obediencia del pueblo. El Señor los libró de la esclavitud de Egipto, no por la bondad de ellos o por sus buenas conductas. No, Él los sacó por la sangre del Cordero, un acto profético de la sangre del Cordero de Dios que había de ser sacrificado. Recordemos que esa sangre fue aplicada en los postes de sus puertas en la noche de la primera Pascua. Ustedes conocen bien la historia. Si no, la pueden estudiar allí en Éxodo. Entonces, los hijos de Israel dependían de la fidelidad de Dios al pacto que Dios había hecho con Abraham, que era un pacto basado en su gracia, favor inmerecido. Recordemos que Abraham vivió más de 400 años antes de que la ley fuera dada, mucho antes de que existieran los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dios ya se había relacionado con Abraham en un pacto basado en la fe de Abraham en su gracia y no basado en la obediencia de Abraham a la ley. La palabra de Dios deja claro que Abraham no fue justificado por la ley. Leámoslo en Romanos. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4, 2 y 3. Le pregunto a usted, querido amigo, ¿cómo fue Abraham hecho justo? Respuesta: él creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Cuando los israelitas viajaron desde Egipto hasta el monte Sinaí, estaban bajo el convenio de la gracia de Dios, el pacto que Dios hizo con Abraham. Por lo tanto, a pesar de sus pecados, Dios los libró de la esclavitud de Egipto, de la mano del faraón, y les proveyó sobrenaturalmente, no basados en su bondad y fidelidad, sino en la bondad y fidelidad de Dios. Ahora, la buena noticia para usted, mi amigo, y para mí también, obviamente, es que hoy estamos bajo el nuevo pacto de la gracia, favor inmerecido. Y la gracia inmerecida de Dios está sobre nosotros. Sus bendiciones y sus provisiones para nosotros se basan enteramente en su bondad, en su amor y su fidelidad, y no en nuestra bondad y nuestra fidelidad. ¡Aleluya! ¿No es genial esto? Oremos. Padre, hoy nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos. Es por tu bondad, es por tu fidelidad, es por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por todas las veces que me has bendecido a pesar de mis quejas, a pesar de mis errores y a pesar de mi falta de fe. Hoy estamos tan felices de que tú no nos bendices por nuestra bondad o fidelidad, sino por la bondad de Jesús, por la fidelidad tuya. Declaramos este día bendecido, fructífero y lleno de tus favores, porque estamos bajo tu pura gracia, la sublime gracia de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Recuerde, Dios no me bendice por mi bondad y fidelidad, sino por su bondad y su fidelidad. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta pronto.